Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hoy tenemos un diálogo especial con amigos, un diálogo distendido, no es una conferencia, ni es una entrevista, ni un taller, es un diálogo entre amigos que se encuentran y yo diría que mucho más que amigos, porque nos conocemos de mucho antes que mi voz es tu voz fuera mi voz es tu voz, sino de esa sabiduría esenia que nos encontramos por sincronismo con Elsa y con Javier, que están aquí y que nos van a acompañar en este día de diálogo entre amigos. Hola, ¿qué tal? Hola Pues muy Xavier, ¿qué bien, tal? ¿Cómo estás? muchas gracias por estos diálogos que nos propusiste hacer y estamos encantados de estar contigo y con todos los oyentes que en estos momentos estén dedicando su tiempo pues a escucharnos, ¿no? Muchas gracias, muy agradecidos. Elsa, ¿quieres decir algo? Pues nada, que estoy encantada de estar aquí y bueno, que va a ser un tiempo muy bonito, la verdad que sí. Bueno, y diréis por qué estamos aquí y por qué estamos nosotros, ¿no? Pues bueno, a mí me gustaría dar las gracias a Elsa y a Javier por insuflarme ese amor de este señor que se llama Giovanni Di Pietro Bernardone y Chiara Favarone, que no los conocéis por esos nombres, pero si os digo Francesco y Clara, ya os suenan más, ¿no? Pero este amor por estos dos personajes que vivieron en Italia en el siglo XII es mucho más que ese amor que le tenemos religiosamente, ¿no? La religión ha opacado un poco esa profundidad de almas y ese servicio que vinieron a dar. Por eso, como ellos fueron los que me dieron a conocer de alguna manera a esos personajes de una manera más profunda, los quería invitar para que compartieran este momento y para que de alguna manera hiciéramos a los espectadores que están viendo esto y que lo verán después grabado, pues que vieran un poco realmente la profundidad de alma tanto de Clara como de Francisco, o de Francesco y Chiara, como se les llama en Italia, ¿no? Entonces, para comenzar, yo quería centrar, antes de comenzar este diálogo entre amigos, quería centrar un poco el momento histórico y el lugar donde se ubican Francisco y Clara. Y vamos a comenzar un poquito a enlazarlo con Palestina y con Israel, ¿no? Cuando aparecen Jesús y María Magdalena, que nos están mostrando ese volver a la esencia, esa conciencia crística, y que nos dan las claves a través de la Escuela de la Flor de Lis o a través de la Escuela Esenia de cómo volver a retornar a la esencia para llegar a la ascensión, ¿no? Eso sería en el siglo I, en el siglo cero, siglo I. Después pasan 600 años y aparece toda la parte celta, lo que hablamos de el rey Arturo. El rey Arturo y esa parte de la conciencia crística en el siglo sexto, y pasan otra vez 600 años y aparecen Clara y Francisco, ¿no? Que vuelven a replicar la misma información, la misma esencia que replicaron tanto en el sur de Francia o en el sur de Inglaterra, en este caso Arturo o María Magdalena con la escuela de Flor de Lis, y en el siglo I Jesús y María Magdalena en la escuela Senia. Entonces, en ese punto y en ese momento tan oscuro en la humanidad aparecen dos seres que vienen a mostrar o a replicar esa parte, ¿no? Y desde ahí yo creo que encuadramos un poco la figura de Francesco y Clara. Si queréis profundizar o apuntar algo, pues ahí tenéis los Pues micrófonos. sí, sí, a nosotros nos gustaría decir que nos hemos alegrado muchísimo de que te hayas atrevido A ser tan sí, valiente. hayas sido tan valiente de exponer a estos dos avatares tan importantes que tendríamos que decir, pero así claramente, para nosotros, por lo menos, siempre hablamos desde nuestra opinión, que tras la aparición y la encarnación de Jesús y María Magdalena, posiblemente hayan sido las almas más bellas que han encarnado en la tierra durante todo este proceso de ascensión. Y han sido como evidentemente muy denostadas por la Iglesia Católica, que ha conseguido, como tantas y tantas otras cosas que ha conseguido durante estos siglos de oscuridad, pues ocultar, enterrar la verdadera misión
de iluminación que hicieron estos dos seres tan magníficos, que fueron, digamos, los sucesores de la labor crística que emprendió Jesús y María Magdalena en su tiempo, pero llevado a uno de los momentos de oscuridad más importantes que ha tenido la Tierra, más densos. Parece ser, dicen algunos, que la Tierra en aquellos momentos estuvo a punto de destruirse porque la oscuridad era insoportable, y estas dos almas decidieron venir en aquel momento tan complicado y tan difícil para traer una llamita de luz que después se convirtió en la luz que estamos ahora recibiendo, porque si no hubiese habido esa pequeña chispa de luz, seguramente todo el proceso que estamos viviendo ahora y que estamos recibiendo tantísima luz del sol central y tantos códigos y tal, no se hubiese podido realizar. Por eso que la labor de estos seres va mucho más allá que lo que la Iglesia ha pretendido que nosotros viéramos de ellos. ¿Por qué? Los han ocultado porque la labor de ellos fue muy importante. Y entonces, pues nosotros nos preguntábamos, porque somos seguidores evidentemente de Jesús y María Magdalena, pero también de Francesco y Clara, desde que tuvimos conciencia de su labor verdadera, de su labor crística, metafísica, decíamos, pero ¿cómo es posible que no salga nadie a presentar a estos dos seres, a estas dos almas como se merecen? ¿Cómo es posible que no salga nadie? Por lo tanto, cuando tú has decidido pues afrontar el tema, hemos dicho, hombre, pues ahí está nuestro Xavier Pedro, valiente como él solo, porque verdaderamente es un tema que está muy denostado por la Iglesia, y la visión de estos dos seres es una imagen oscura todavía, y una imagen pues de oscuridad, de la cual hay que rescatarlos cuanto antes porque se lo merecen de verdad. Por lo tanto, enhorabuena, estamos encantados de que hayas sido tú, y aquí estaremos para apoyarte en todo lo necesario para darle a esta pareja, a estas llamas gemelas, la posición que se merecen en estos momentos. Y a través de eso, pues haremos todo lo que tú consideres necesario, cuenta con nosotros, y en nuestro canal, evidentemente, vamos a hacer muchas narraciones con respecto pues a Francesco, a Clara, a su misión y a todas las cosas que conciernen a ellos. Gracias, Javier. Y Muchas gracias. Lo que tengo que decir un poco también que la culpa de que yo esté aquí ahora dando un paso adelante es vuestra, porque de alguna manera yo estaba enfocado mucho en el maestro Kutumi, estaba enfocado mucho en el trabajo de Kutumi en la Tierra como maestro ascendido, estaba enfocado mucho en la sabiduría compasiva, sabía que era una encarnación Francesco del maestro Kutumi, pero hasta ahí. Pero claro, cuando empecé a ver esas películas que me mandasteis, de alguna manera empecé a estudiar más allá de la película, la esencia, porque hay que ir un poco más allá, las películas son películas y siempre se quedan a la mitad, ¿no? Me di cuenta de que había mucho más. Aunque yo en el No me retengas, en el libro No me retengas, ya escribí un capítulo de ellos. Que lo narraremos, perdóname, lo narraremos convenientemente. Gracias. Profundicé un poquito más. Y ahí vi a dos almas en servicio incondicional, en un momento, como tú dices, muy oscuro, en un momento que estaba de alguna manera ligado a los cátaros, porque es la misma época prácticamente. Y claro, está la Inquisición, están los cátaros, y los cátaros fueron perseguidos por el Papa y fueron aniquilados, porque evidentemente eran más de 50 millones de cátaros en toda Europa, y eso provocaba ya un peligro. Pero fíjate tú que la Iglesia y el Papa, de alguna manera, acepta a Francesco. O sea, él, sin ser religioso, porque no era religioso, entra ahí y hace un trabajo que le da el visto bueno a la Iglesia. Aunque no tiene nada que ver con la Iglesia, le da el visto bueno a la Iglesia. Por lo tanto, ahí me sorprendió mucho esa encarnación y empecé a profundizar, porque solamente sabía la oración de San Francisco de Asís, ¿no? Sí. Pero es que esta oración tiene no es lo que se dice, es la profundidad con que se dice todo esto y cómo llega al alma, ¿no? Esa oración que realmente es la que conocemos todos.
Sí, el Papa no tuvo más remedio. Evidentemente, es un ser que en su momento tuvo una luz o tenía luz en aquel momento a su manera y comprendió perfectamente que negarle lo que Francesco le pedía era imposible, porque a fin de cuentas era la manifestación de la continuación de la labor de Jesús y María Magdalena puesta en acción. Exactamente. O sea, no en un intelecto, ni en un conocimiento, ni en voy a decirlo y se lo voy a leer porque he recibido tanto conocimiento y ahora voy a convencer al Papa a través de la intelectualidad o de la mente. No, 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 no. Fue la manifestación las 24 horas del día de las enseñanzas crísticas encarnadas en la tierra como un Cristo viviente, ambos, Así es. que no tuvo más remedio el Papa que él, a pesar de que la Iglesia estaría insistiendo en que no, y sus súbditos le dirían que no, y le aconsejarían que no y tal, no tuvo más remedio que aceptar y decirle que evidentemente diese los pasos que tenía que dar. Los pasos que tenía que dar no era formar una orden, eso ha sido posterior. Los pasos que tenía que dar es seguir haciendo lo que estaba haciendo desde los 20 años cuando él despertó. Simplemente eso. Eso, manifestar la sabiduría compasiva. Ahí está. Esa Esa es la sabiduría clave. compasiva, esa sabiduría compasiva que empieza por la compasión por uno mismo para cambiar las cosas, no a un nivel intelectual ni a un nivel mental, sino a un nivel del corazón, hacer los cambios necesarios para convertirme, a ser compasivo conmigo a la hora de hacer los cambios, hacerlos para poder ser compasivo con los demás. Y eso es lo que hicieron ambos cada día a todas horas, ¿no? Así es. Y fíjate el poder que eso tiene, porque la sabiduría compasiva, que es la sabiduría, es la acción de la pasión por comprender a los demás y a ti mismo, era de un poder tremendo, porque era inmanipulable, Sí, inchantajeable, porque no buscaba nada, simplemente buscaba ser para mostrar su ser a los demás, mostrándose, no demostrando nada, con lo cual no podían chantajearlo porque no tenía nada. Incluso cuando delante de la plaza pública se desnuda y le entrega a su padre las ropas porque le reclamaba su herencia, dice, yo no tengo nada tuyo, ya esto es lo que queda tuyo, ¿no? O sea, sí, cuando una persona no busca nada, como cuando Jesús le dicen, bueno, si eres el Mesías, haz un milagro y no hace nada. Claro, es la fortaleza y el poder que es inchantajeable, incorruptible, inmanipulable. Y esa es la fuerza tanto de Clara como de Francesco. sí, sí, sí. Sí. Ellos ambos se consideraban nada. Claro, cuando uno se considera nada, luego podríamos hablar de cómo uno llega a considerarse nada. Cuando uno está convencido de que no es nada, lo es todo. Claro, claro. Y ahí llega el San Juan de la Cruz Claro, con el Monte Carmelo y la noche oscura del alma. exactamente. Claro. Y tantos que han comprendido que, digamos, el ego es un instrumento que sirve pues, para aprender, aprendizaje y tal, pero llega un momento en el que de alguna manera pues, hay que decirle, bueno, hasta aquí hemos llegado y ahora ya pues, voy a tomar yo las riendas de mi vida, te agradezco mucho, y entonces a partir de ahí dejar la personalidad a un lado y convertirte en un canal de la conciencia divina Claro, manifestándose en la tierra en todo el momento. Él, Francesco, sobre todo, no le gustaba que le llamasen el hermano mayor, porque los que estaban allí alrededor de él, que podíamos decir sus discípulos, pero él seguramente hubiese preferido decir sus hermanos, los hermanos que le acompañaban, que a veces le llamaban fratello maggiore, él decía que él no era mayor de nada, que él era el último de toda la creación. Y como el último de toda la creación, consideraba que los demás tenían que estar bien. Y por eso él procuraba estar bien consigo mismo para poder estar bien con los demás y que los demás estuviesen bien consigo mismos también. No, las enseñanzas que aportaron estos dos seres
si verdaderamente fuésemos capaces de llevarlas a la práctica, cambiaría mucho en nuestra vida, mucho, muchísimo. A nosotros, claro, nos pasó, y bueno, ya hablaremos en su momento, si es que podemos hablar de eso. Pero sí, sí. Claro. Fíjate que al vaciarse como una caña de bambú, no espera nada, no desea nada, Nada. no necesita nada, con lo cual lo tiene todo. Claro, Aunque parezca una contradicción, es así, ¿no? sí. Cuando tú estás en la nada, lo tienes todo, porque no necesitas nada, ni deseas nada, porque no estás ni en el deseo, ni en la necesidad, ni en la carencia. Que No. luego hablaremos de eso también cuando hablemos de la pobreza. Estás en la unidad divina. Exacto. Exacto. Y la unidad divina es abundancia y es todo lo demás, o sea, todo lo que nosotros consideramos o la Iglesia nos hizo creer que estos dos personajes eran pobres, tal, no, no, no. Ahí. Y ahora que decís de pobreza, un tema importante. A ver, ¿cómo vosotros definiríais la pobreza? La pobreza entre comillas, mostrado por Francisco o Francesco y Chiara, en relación a la época que vivieron actual, o sea, la época del siglo XII y la época actual, el testimonio de la pobreza. Porque aquí, claro, según cómo lo hablemos, es como la carencia de algo, ¿no? Y es mucho más. ¿Cómo lo sentís vosotros eso? Bueno, pues fíjate, Que lo hemos nos estado alegramos hablando antes. muchísimo porque precisamente teníamos preparado una lectura que ahora, si nos permites, vamos a leer Ah, sí, porque perfecto. hombre, hemos dicho, vamos a intentar después en a ver si se tercia y bueno, mejor momento que esta pregunta no lo hay, ¿no? Perfecto. Entonces, queríamos leer precisamente este tema de la pobreza porque, claro, la Iglesia nos ha presentado a un Francesco y a una Clara y a todos sus hermanos como unas personas pobres, pero claro, hay que definir qué es la pobreza, ¿no? Ahí. Esta es la clave de todo. La clave es esta. Y entonces, ayer, precisamente, buscando material, no solamente para este encuentro, sino también para posteriormente ir narrando y tal, pues nos encontramos con un capítulo que le dedica Rubén Cedeño en su libro Francesco, que es un libro muy interesante, le dedica a la pobreza. Y lo vamos a leer si lo Bien, permites. perfecto, claro que sí. Aquí Adelante. preparado, por lo tanto, lo voy a leer. A Adelante. fin de cuentas, Mi voz es tu voz, leyendo. nuestro, nuestro servicio Sí. es ese, ¿no? Claro. Más que estos diálogos que están estupendo y que están muy bien, bueno, nuestro servicio es narrar aquellas cosas de los demás que puedan ser. Y lo hacéis muy bien los dos, No, los dos. muchas gracias. Entonces, vamos a leer esto. El Venga. capítulo 6 dice, pobreza. Y entonces muestra 3 o 4 maneras de entender la pobreza. Una es la hermana pobreza. La hermana pobreza. Francesco decía la hermana pobreza, porque decía que no hay ninguna virtud en ser pobre económicamente. Si eso fuera así, serían virtuosos y santos los millones de pobres que hay repartidos por todo el mundo. Y no es así. La pobreza como virtud es la no posesión de nada, ya sea física, emocional o mentalmente. Físicamente podemos usar todo lo que Dios nos ofrece para vivir, como puede ser una casa, ropa, comida, utensilios, medios de transporte. Pobreza es considerar lo que se tiene como que no es nuestro y no disponer de ello como si fuésemos sus dueños. Nada nos pertenece, sin nada nacemos, sin nada hemos de morir. Así que conformémonos y demos gracias a Dios de que nos permita tener una casa para vivir, ropa para ponernos, comida y algunas cosas para disfrutar. Ser pobre en el espíritu es humildad. Después habla de la pobreza emocional. Ya vemos que, evidentemente, Francesco no tenía una pobreza material, puesto que no era dueño de nada, ni quería serlo. A veces hasta su túnica le estorbaba y se la daba a los pobres a la primera de cambio. Y se quedaba por allí desnudo por las calles de Asís, sin ningún problema. Le molestaba todo aquello que fuese material, le pesaba, podríamos decir.
Así es. Aunque evidentemente, aunque fuese una túnica pues de esparto, de lo que tuviese por allí, áspera y fría, la trataba con muchísimo cariño, porque sabía que podía servir para los demás también. Entonces, mientras lo tenía para su servicio, lo trataba con mucho amor, para impregnar en ese amor aquel regalo que iba a hacer al que lo necesitaba. O sea que esa enseñanza es magnífica también. Dice, sobre la pobreza emocional, dice, la virtud de la pobreza emocional es vivir sin apegos emocionales, como los afectivos, el amor al dinero, a los lujos, las alabanzas, las posiciones sociales, económicas, políticas y religiosas. No buscar gloria en ningún aspecto, ¿eh? Y liberarse de los apegos emocionales en toda su extensión. Esa es la pobreza emocional. Ya hemos visto que Francesco y Clara tampoco tenían esa riqueza emocional, eran pobres emocionalmente también, según esto. Luego habla de la pobreza mental y dice, la pobreza del plano mental consiste en desintelectualizarse, despojarse de la riqueza del conocimiento intelectual y el exceso de información conceptual, la ausencia de razonamientos intelectuales, conocimientos a través de los libros, conocimientos teóricos, no estar apegados a ninguna idea, ni concepto, ni creencia, ni idea preconcebida, como pensar que somos importantes, que merecemos esto o lo otro, que vamos a ir al cielo. Mucha información teórica produce intelectualidad y esta en exceso nos complica la vida. Francesco y Clara no tenían conocimientos prácticamente. Ponían en práctica aquellas frases que oían de los evangelios y que podían entender y que las hacían suyas, las ponían en práctica inmediatamente, sin plantearse nada, sin conceptualizarlo, sin intelectualizarlo. Las ponían en práctica y punto, y lo hacían y ya está, sin conceptos, sin un conocimiento aprendido. Y luego está la pobreza espiritual, que esta ya veremos que tampoco la tenían, por lo siguiente, dice que la pobreza espiritual es no buscar gloria supuestamente espiritual. Kutumi hablaba del gusanillo de la espiritualidad, Kutumi, Sí. su otra reencarnación. Sí, sí. Dice, ¿qué es eso, no? Dice, y entonces, ya resumiendo un poquito, dice que querer la fama de ser espirituales y que los demás crean que estás trabajando cerca de Dios, de los santos, de los maestros, todas esas cosas es ese gusanillo de la vanidad espiritual que te crea una riqueza espiritual que no es la que te abrirá las puertas del cielo, porque antes entrará un camello por el hueco de una aguja que un rico al reino de los cielos, ¿verdad? Bienaventurados los que no poseen nada espiritualmente, porque de ellos será el reino de los cielos. Fíjate tú, será el todo, ¿no? Será el todo, claro, porque al carecer al ser pobre en todos estos aspectos, eres rico en los aspectos del alma, en los aspectos divinos, y eso es lo que ellos manifestaron. No esos pobres que iban por allí pidiendo limosna sin comer, mendrugos. La limosna que pedían, como Francesco había dado ya todas sus posesiones y no tenía nada, pedían limosna, tenían unas horas al día para pedir limosna, iban pidiendo limosna por allí, por Asís, para dársela a los pobres. Y a los leprosos. A los leprosos, porque con los leprosos pasó muchísimo tiempo para él sentirse eso, para sentirse bien ayudándolos a los demás. Dice que sus momentos en la leprosería, que está muy próxima a Asís, fueron los mejores de su vida, porque allí pudo prestar el servicio de ser el último en todos los aspectos, ¿no? Y siendo el último era el primero. Claro. Muy bien, muy bonito. Sí, esto lo leeremos, también lo narraremos en uno de nuestros audiovídeos, completo este episodio, porque es muy bonito para que lo puedan tener los oyentes y reflexionar sobre ello. Muchas gracias por compartirlo. Al contrario. Dentro de este tema que estamos hablando de la pobreza, sí, de la sabiduría compasiva, también hay algo que se replica en el tiempo donde Jesús y María Magdalena hablaban de la paz.
La paz sea siempre con vosotros, que es mucho más que paz-guerra, sino un estado profundo en la virtud profunda. Sin embargo, él habla de paz y bien, es decir, habla de paz y bien para usted y los suyos. Es una conexión con la alegría de vivir y con el gozo de vivir que también nos habla Yogananda. Es decir, que de alguna manera vamos como uniendo, ¿no?, diferentes épocas para un mismo punto. Es decir, la paz y el bien está unido a la alegría y el gozo de vivir, y también está unido a eso de la paz sea con todos vosotros, de lo que hablaba Jesús, y de lo que hablaba también Francesco era, hay que ver la vida con los ojos del corazón, o con la mirada del corazón. ¿Qué opináis de eso vosotros? Pues que son unas enseñanzas magníficas, ¿no? Claro, es que te dejan, ¿no? Patidifuso, ¿no? Te dejan, pues claro, pero es que además, claro, aquí lo estamos leyendo, pero es que él lo hacía. Esa es la historia. Ellos lo hacían, lo ponían en práctica porque si no, no sabían vivir. Eh, bueno, los esenios, que tú de estos sabes mucho, hablaban de dar la paz. Ellos daban la paz también, ¿no? Fíjate, o sea que es una enseñanza que ya se remonta muchos años, muchísimos siglos atrás. Pero ¿qué decían los esenios? Decían que uno no puede dar la paz si él no está en paz. Y cuando los esenios, por cualquier causa, no estaban en paz, no la daban la paz ese día, hasta que conseguían volver a estar en paz. Bien, pues aquí pasa un poco con Francesco y con Clara y con todos sus seguidores, unos más, otros menos, evidentemente, porque ahí había diferentes niveles. Él no tuvo nunca un reproche, ni tuvo una queja. Jamás se le conoció un reproche y una queja por nada, porque consideraba que todo lo que se presentaba era para el mayor bien. Y por lo tanto, él, con esa actitud, ya estaba en un estado de paz. Y lo que quería a través de ese estado de paz es que los demás estuviesen bien y que no tuviesen discusiones, que no tuviesen competición, que no tuviesen enfrentamientos por su causa. O sea, que pudiesen mantener ese estado en el que ellos se encontraban, porque ese estado en el que ellos se encontraban era para su mayor bien. Posiblemente por eso decía paz y bien. Fíjate, hubo un momento en que los hermanos, la comunidad, estuvieron viviendo en un espacio muy estrecho, muy angosto, donde estaban muy apretujados todos. Era un sitio que parece ser que también pues, utilizaban pues, los pastores y algunos ganaderos y tal y que cual. Y un día, una noche, cuando estaban durmiendo, entró un burro y se metió allí. Y Francesco lo que hizo fue irse. Dijo, si quieres dormir aquí, no tienes ningún problema. Yo te cedo el espacio. Y salió y durmió a la intemperie y dejó dormir al burro allí al calorcito de todos los demás. ¿Por qué? Porque jamás se quejaba para mantener la paz. Jamás tenía una contestación. Nunca, jamás, nunca. Así es. Y hay unas frases de sabiduría compasiva que él dejó que son no para estudiarlas, sino son para profundizar en tu interior, porque son frases profundas que parecen que son contradictorias, pero no lo son. El ego las muestra contradictorias, ¿no? Por ejemplo, aquel que pierde gana. Y otra que dice, aflíjate cuando todos hablen bien de ti. Y la otra dice, no tiene demasiado mérito amar a los que te aman. Y ahí con esas tres frases ya podríamos trabajar toda la vida. Sí, sí, ya está. Sí, sí. Bueno, esas demuestran la pobreza de cada una de las cosas que hemos leído antes, ¿no? Exacto. Cada una de ellas está demostrando esa pobreza mental, esa pobreza espiritual, esa pobreza que él tenía y que manifestaba, sí, sí, magníficas. Y vosotros que habéis ido a Asís y que habéis estado allí viviendo la experiencia en ese lugar tan especial, ¿cómo definiríais o cómo veis la relación tan especial que tenían Francesco y Clara? O sea, como llamas gemelas en un tiempo tan adverso. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se vibra allí? Yeah. Muy alto.
¿Cómo se libra? ¿Cómo? Tantas cosas. Hemos estado varias veces porque aparte de que la ciudad, el pueblito, es una belleza, Sí, es un amor. es que aparte hay una energía tan magnífica, evidentemente que hay otra, como pasa en Jerusalén. En Jerusalén, claro, depende de la intención en la que tú llegues allí, ¿no? Yo Pues vengo de allí ahora y te puedo dar fe que así es. claro, ¿no? O sea, nosotros cuando fuimos contigo, pues nos acordamos muy bien de lo que nos dijiste. Nos Sí, dijiste que depende de la intención y de los conceptos que uno tenga estando allí, pues va a vivir una experiencia o va a vivir otra. O sea, tú de pronto entras en Asís, así por las buenas, sin tener conocimiento de causa, y Claro. te encuentras pues un pueblo donde está lleno de curas que van y vienen, pim pam, pum, pim pam, por aquí, por allí, por aquí, todos con una prisa tremenda, vestidos todos de franciscanos, aquellos que están haciendo penitencia también. Un poco como lo de Glastonbury, pero en vez de ser fantástico, pues es como muy religioso, ¿no? Que Ajá. también es fantástico, lo religioso, Sí. ¿no? También es un poco, ¿no? Podríamos decir. Pero claro, pero si tú vas con conocimiento de causa, pues es que es un lugar muy bonito y donde se respira una energía magnífica, porque además ellos están allí, se siente que están incorruptos además los dos, ¿sí? Es como en Israel, o sea, lo bueno de todo esto es que tienes contraste, puedes contrastar, Claro, porque si vas con una energía distinta, puedes contrastar la energía que está allí, que es superficial, y en lo que está profundo, ¿no? Lo que está profundo es la esencia. sí, Entonces, eso te permite contrastar una cosa y la otra, ¿no? Cuando vas con otra conciencia. claro, claro, y aparte es que es muy bonito, o sea, ya fuera de la conciencia es muy bonito y tiene unas vistas magníficas a la Umbria, está situado en una colina, es y Es que es muy especial se ese comen lugar, unas ¿eh? pizzas que no Claro. veas. Bueno, pues ya iremos a comer pizza. Sí, sí, hay unos sitios para comer pizza extraordinarias, pero sobre todo es el lugar. El lugar tiene un halo especial como no podía ser de otra manera, como lo tiene Jerusalén y como lo tiene Glastonbury y como lo tiene Shasta y como lo tienen todos aquellos lugares sagrados donde ha habido la impregnación de la energía de dos avatares de este porte. Hombre, la verdad es que siempre que hemos estado allí ha sido como estar en un globo, Sí, ¿sabes? Como, sí, sí, como herméticos, conectas ya con esta energía de ellos dos y ya estás envuelto. Es que ya no puedes soltarlo de ninguna La manera. Es energía te una envuelve, manera, ¿no? La sí, energía te sí, va envolviendo. es algo, sí, sí, pero es que hasta que no te vas de allí no rompes esa magia, ¿no? Porque es que es maravilloso, de verdad. sí. Que no lo Nosotros haya íbamos experimentado. por la mañana a meditar a la capilla donde está Francesco y después nos íbamos a meditar a la capilla donde está Clara. Y entonces ya recibíamos un chute Para balancear magnífico. las ambas energías, ¿no? Está bien. Totalmente. Y ahí se pasaba el día muy bien. Es un sitio muy bonito, de verdad, muy bonito. Y allí se puede, y claro, cada uno allí puede vivir sus experiencias con respecto a todas las enseñanzas estas, que no dejan de ser las enseñanzas crísticas. Por lo tanto, el que ha viajado a Jerusalén, de alguna manera, tendría como reto ir a Asís, porque es la continuación de todo aquello y lo viviría de otra manera, más allá en el tiempo, en la Edad Media, en Claro. aquellos lugares, en aquel ambiente tan... Es muy especial. Fíjate que de alguna manera en las dos épocas había adversidad. Jesús se encuentra con adversidad y Francesco y Clara también se encuentran con adversidad. Es decir, la adversidad les hace ser grandes, por Sí, contraste, de alguna forma, ¿no? claro, claro, claro. No, no, ambas épocas fueron tremendas. Pero fíjate que esta época de, además de esta Edad Media profunda, ¿no? De estos siglos, prácticamente en la Tierra no había seres. No había habitantes, fue una de las épocas donde menos habitantes hubo. Y es que, claro, las almas que tenían que encarnar en la tierra, pues para hacer su labor, sus enseñanzas y sus experiencias,
no tenían nada que experimentar, entonces no gastaban una encarnación en eso. Y Porque además que el cuerpo físico desencarnaba rápidamente, la media era de 40 años y todo era muy lento, con lo cual la claro, encarnación era muy, no muy había, lenta. claro, no había nada, había una oscuridad tremenda y decían, bueno, aquí en el plano espiritual decían, bueno, ¿y aquí qué vamos a hacer ahora? ¿Para qué vamos a encarnar? Bueno, pues a raíz de la venida de ellos, que de alguna manera tuvo su explosión en el Renacimiento, mira, ahí se empezaron a venir almas y almas y almas hasta ahora a realizar sus Claro. labores, sus misiones y su evolución. Por eso que tiene mucho más mérito en esa época, ¿eh? Luego Sí, también es muy interesante lo de las personas que vinieron a acompañarles, ¿no? Para hacer el servicio, ¿no? Que fueron todos estos apóstoles o discípulos o hermanos de él. Y ellos también venían con sus llamas gemelas o con sus... O sea, en el fondo era no sé, un entretejido tan Claro, no hecho. venían solos, había un gran plan como el de Jesús, no vienen solos, hay un tejido ahí que los acompaña, evidentemente. sí, sí, porque además hubo una labor paralela también que realizaron uno de los hermanos, digamos, de la fraternidad, que era Rufino, y la hermana de Clara, que era Agnes o Inés, Ah, conocida como Inés en castellano, que también eran almas gemelas ujú. y que hicieron lo que de alguna manera hicieron Clara y Francesco allí en Asís y los alrededores de la Umbria y todo aquello. Ellos lo hicieron directamente en Florencia Ajá. y en su medida pues también hicieron esa labor crística y llevando las enseñanzas de Jesús y en su caso de Francesco y de Clara a Florencia. Hicieron también una labor y eran llamas gemelas también. Sí, sí. Pusieron su grano de arena a la colectividad, claro, Y seguramente habrían algunos más, porque seguro. sabes perfectamente, ahí en No me retengas ya lo dices muy claramente, que allí se planifican las cosas arriba y se ponen a los voluntarios, entre comillas, porque a veces dices, bueno, voluntario hasta qué punto, ¿no? Tengo que enfrentar a todo Así esto. es, así es. Y aquellos que han dado el paso al frente, pues bajan todos y son como un grupo, como un equipo, ¿no? Como lo fue Claro, Jesús también, que exactamente, no así es. solamente tuvo a los 12 apóstoles, sino todo No, el círculo interno, ahí era está, el que verdaderamente realizó más apoyaba, sí, la labor espiritual y crística, ¿no? Y sí, eran un montón de ellos. Pues aquí también pasó lo mismo. así es. Y en ese objetivo que tenían Francesco y Chiara, que el objetivo era la libertad sobre la materia, esa frase contundente que es, no hay nada que temer cuando no hay nada que perder, yo creo que muestra un poco la filosofía que luego la aplica, no solamente la dice, ¿no? Sino que él no tiene nada que temer porque no tiene nada que perder, con lo cual no hay temor, no hay miedo ahí, no pueden agarrarte por el miedo porque no hay nada que perder, por lo tanto no tengo nada que temer, ¿no? Claro, ¿qué miedo puede tener a perder algo aquel que es nada y lo es todo? No puede perder, no puede tener miedo a nada. Bueno, Jesús ante Pilatos ya lo dijo, ¿no? Le dijo, podrás destruir mi cuerpo, pero mi alma no la tocarás. Claro, Evidentemente, estos dos seres que no son nada, que saben que la muerte no existe, que hasta la muerte no existe, que todo es una puesta en escena y que se han convertido siendo nada en lo que es todo, ahí está, no tienen nada que perder en absoluto. así es. Esta es una labor de desapego en todos los sentidos de los que hemos hablado antes con el tema de la pobreza. Si conseguimos desapegarnos de todo eso, mental, emocional y físicamente, de todos esos apegos que tenemos poco a poco, conseguiremos pues no tenerle miedo a nada y ser luz. Porque muchas veces Elsa y yo nos preguntamos y nos preguntan, bueno, más que nada nos preguntamos nosotros y decimos, a ver, nosotros no somos luz. Todos aquellos que nos están escuchando ahora mismo no se consideran luz. Los que te acompañan a los viajes y a tus clases y a tus enseñanzas no se consideran luz.
¿Los que escuchan mi voz es tu voz no se consideran luz? Sí. Y a veces dicen, ¿cuál es mi misión? Pues esa, iluminar. Si eres luz, la misión que tiene la luz es iluminar. Así Por lo es. tanto, tu responsabilidad en este momento, aquí en la Tierra, encarnado, es iluminar. Y para eso, pues tienes que ser pobre en todos los sentidos. Y Así es. quitarte poco a poco, pues todos esos filtros que empañan esa luz que tienes en el fondo. Quitarlos, ir quitándolos poco a poco. ¿Eso es algo que se puede hacer inmediatamente? Sí, hay quien sí lo puede hacer. ¿Es algo que se puede hacer paulatinamente? También se puede hacer. No es necesario hacerlo de hoy para mañana. Lo que sí es necesario es hacerlo. Porque sí, claro, eso sí es necesario, porque si no, de alguna manera te vas a ver obligado a hacerlo por las malas y entonces no te va a gustar. O sea, si uno es consciente de que lo que tiene que hacer es iluminar y de que para conseguir su máxima luz tiene que retirar todos los filtros que la empañan, nuestro consejo, que es lo que nosotros intentamos hacer en su momento y todavía estamos en ello, es que des el primer paso para hacerlo, porque si no, no sirve de mucho. Ahí es. Muy bueno. Muchas gracias por este consejo, que creo que es un consejo muy sabio de sabiduría compasiva, ¿no? Pues también, claro. Sí, sí. Y ahora que estamos así en Petit Comité, que nadie nos No, escucha, no. una pregunta un poco íntima como diálogo de hermanos y diálogo de amigos. ¿Qué os ha aportado a vosotros en vuestras vidas el conocer en profundidad las vidas de Francesco y Chiara no manipuladas? ¿Qué? No, no manipuladas, claro, porque lo han No estado. manipuladas, ¿eh? O sea, las profundas. ¿Qué os ha aportado a cada uno? Si queréis compartirlo. A ver, nosotros no conocemos en profundidad, Perdona, ¿no? una Tampoco. cosita, abrir conciencia. Lo primero, más que nada en este mundo, porque solo con lo que recibimos de ellos y con lo que más o menos vas viviendo el día a día y las experiencias que te ha llevado, ¿no?, a poder estar aquí y hablar de ello, ha sido eso, el abrir conciencia, porque ellos lo han hecho de alguna manera, ¿no? Lo han demostrado y han estado ahí dando el callo, como se suele decir. O sea que ahora nuestra responsabilidad es eso, ¿no? Pues es el abrir conciencia y absorber toda la enseñanza que ellos han venido a hacer. Y ponerla en práctica. Es un poco la frase de cuando detectes sabiduría, pégate a ella, ¿no? Exactamente. Cuando detectes sabiduría, pégate ahí. Pégate a ella, ahí imítalo, ponlo en práctica, porque si no, no sirve de mucho. O sea, si uno no pone en práctica aquella sabiduría que tiene, como ellos hicieron, bueno, es que el conocimiento, o sea, la sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Ahí está. Si uno tiene mucho conocimiento y sabe muchas cosas y tiene muchos datos y luego su vida sigue siendo la misma que era, con la cual no está satisfecho, ni es feliz, ni le aporta nada, sabiendo que tiene que cambiar, pero que no se atreve a cambiar por lo que pueda pasar y por no ofender a nadie o por estar bien con todo el mundo, entre comillas, y tal, si no se atreve a dar ese paso para cambiar, no se convierte en sabiduría. Se queda ahí en conocimiento, en la mente, y la mente, claro, el conocimiento no tiene la misma vibración, la misma frecuencia que puede tener la sabiduría que parte del corazón o que parte del alma. Tiene una vibración que no es la misma que el alma. El alma sí, en el momento en que tú pones en práctica el conocimiento, se convierte en sabiduría, inmediatamente la vibración esa es mucho mayor y alcanza mucho más. Y entonces te anima a continuar, te anima a ser compasivo contigo mismo para ser con los demás y prestar un servicio. Eso es lo que más o menos nosotros intentamos hacer desde hace ya muchísimos años. Es poner en práctica aquellas cosas que aprendemos a través de las canalizaciones que leemos o de los textos de autores que narramos, de todas esas cosas, aquello, no todo, porque evidentemente todo lo que hacemos sería imposible, pero aquello que más resuena con nosotros y que, como decía Elsa, absorbemos, adoptamos como nuestro, inmediatamente intentamos ponerlo en práctica. Tropezones,
mogollón de tropezones, claro, caídas, muchas, pero hay que levantarse y volver a hacerlo. Ahí Y está. ya está, hasta que se consiga, ¿eh? Porque aquellos que van al gimnasio no consiguen levantar una pesa de 1000 kilos. O de, bueno, vamos a poner 1000 kilos porque Ponle tampoco, 15. pero vamos a ponerle 100 kilos. No consiguen levantarla, pero si se entrenan convenientemente, llegará un momento en que sí. Y cuando hayan conseguido los 100 kilos, pasarán a 110. Y así poco a Así poco, es. pasito a pasito, pero si no das el primer paso, como Así decía Lao Tse, ¿te acuerdas? es. Sí, ¿Eh? así es. Si no das el primer paso, un viaje de 1000 kilómetros empieza por el primer paso, señoras y señores. Si no damos el primer paso, no hay camino, Hay que dar el no primer hay paso. Así viaje. es. Así que Gracias por ánimo. vuestra sinceridad. Gracias por ser sinceros y transparentes. Gracias. Gracias, gracias. No, no, al Y ahora contrario. vamos a mojarnos un poquito, ¿eh? ¿Eh? Perdón. Vamos a hablar un poquito, vamos a mojarnos un poquito, vamos a hablar algo de algo profundo, pero también un poco escabroso, ¿no? Sobre la autoflagelación, Oh, el autocastigo, el flagelar el cuerpo. Es decir, ¿qué concepto tienen tanto Chiara como Francesco del cuerpo físico? Y vamos a desmitificar un poco todo esto de la flagelación y del maltrato al cuerpo físico que creo no tiene ningún sentido. ¿Qué os parece a vosotros eso? No tiene ningún sentido. bueno, decía Jesús, tu cuerpo es tu templo, ¿verdad? Ellos, como seguramente escucharon esta frase, que no la leyeron porque parece ser que no sabían leer y que además lo poco que sabían leer pues no era en latín porque la única manera de conseguir las escrituras en aquellos momentos era en latín, por lo tanto ellos oían y ponían en práctica y seguramente esta frase de tu cuerpo es tu templo seguramente la escucharon. Y si no la escucharon, ya la tenían absorbida en el alma y tenían el conocimiento a través de no tener el velo en ese momento. Entonces, claro, si ellos ponían en práctica todos los conocimientos, lo que tenían que hacer, de alguna manera, era cuidar el templo, cuidarlo, porque ellos sabían perfectamente que para realizar la labor que realizaron, esta continuación de la llama crística, en aquella época tan oscura, tenían que valerse del cuerpo físico, si no, ¿cómo la iban a hacer? Para eso no hubiesen venido, ¿no? Por lo tanto, si tienes que ocupar un cuerpo físico como el hotel que durante los años de tu vida va a residir el alma, o tu casa, pues lo tendrás que cuidar. Y seguramente que lo cuidaban. Lo que pasa, entendemos nosotros, es que ellos, de alguna manera, en su intento de cuidar el cuerpo y de amarlo lo más posible y de sublimarlo, pues posiblemente harían algún ayuno, posiblemente. Como tampoco eran nada, pues tampoco necesitaban comer. Seguramente muchas veces se alimentaban, estaban perfectamente alimentados por la misma energía y por el prana. Pero un apunte, antes de que continúes. El ayuno era voluntario, no era impuesto, No, ni claro. era forzado, ni se esforzaban en ayunar, sino que era una prolongación de ellos. Perdona Exacto, que te corte. ni era para conseguir una santidad que les importaba un pito, ni Ahí para está, un reconocimiento que les importaba, ni para que les hiciesen santos. No, ahí esto les importaba un pito, era simplemente pues para cuidar su cuerpo. Y es posible que hiciese algún ayuno, es posible, no sé, que hiciesen retiros de silencio y meditaciones larguísimas, como podía hacer Jesús los 40 días. Puede ser, y esto parece ser que sí que es cierto, que Francesco se fuese al bosque para hablar con los animales y enseñarles las enseñanzas de Jesús durante días, quedarse allí con ellos. Entonces, no sé quién decía, había un filósofo que decía, y veréis por qué digo esto, decía, las personas sordas se reían de los que bailaban porque no podían escuchar la música.
Y entonces les parecían ridículos, ¿no? Esas figuras contorsionándose y bailando de esa manera, porque no escuchaban la música. Es muy posible que las personas que estaban a su alrededor en aquel momento, imbuidas por los criterios de aquel momento, por la Matrix en definitiva, pues no supiesen interpretar esta sublimación del cuerpo a través de estas cosas que ellos hacían, y claro, verles que no comían, o verles en silencio y en meditación, o inmóviles, o de pie, o sin dormir, o hablando con los animales, pues claro, decían, esto no puede ser, esta gente está maltratando su cuerpo. Es posible que lo viesen así, porque uno tiene que comer, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y tiene que beber vino, y tiene que beber no sé qué, y tiene que tal, y no sé qué, ¿no? Y comer carne, y comer no sé qué, y todas esas cosas. Y es posible que de alguna manera considerasen bueno, que estaban maltratando su cuerpo. Por supuesto que estaban locos, pero que estaban maltratando su cuerpo. A lo cual pensamos nosotros que la religión en aquel momento pues aprovechó esta circunstancia para decir, para transmitir el mensaje de decir, ¿ves por qué ellos son santos y tú no? Tú no puedes ser santo, porque tú no eres capaz de hacer estas cosas, porque tú no te está permitido hacer estas cosas, porque ellos están en contacto con ese Dios que tú no puedes alcanzar y que es inalcanzable, y que ellos sí que han conseguido tener contacto porque son sus hijos, cosa que tú todavía no, y tú tienes que arrastrarte y humillarte y bajar la cabeza porque eres un pecador y no tienes derecho a nada, y mucho menos a ser santos. Ocurrió igual, pero con Jesús ocurrió igual. 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 Pero Y fíjate San el error. Francisco de Asís no es San Francisco de Asís, es Francesco de Es Asís. Francesco, de Asís. No es San Francisco, es Francesco. Francesco Bernardone, Claro. que por cierto parece ser, según dice Rubén Cedeño, dice que el nombre de Francesco lo inventó su padre porque comerciaba con telas francesas, y el nombre de Francesco en italiano quiere decir algo así como objeto francés o algo así, algo perteneciente a Francia, y le puso Francesco, y parece ser que inventó el nombre. Pero en definitiva, a lo que íbamos, que esto sí que es interesante, porque resulta que ahora que estamos conscientes y abiertos, hemos entendido que ser santo lo podemos ser todos. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían no era sacrificarse en el sentido que dice la Iglesia de sacrificio como algo pesaroso, difícil, y sacrificado y todas esas cosas. No, ellos lo que hacían era sacralizar su vida, sacralizarla, es decir, hacerla sagrada. Ahí es. Eso es en el fondo lo que es sacrificar una vida. Sacrificar una vida es, en latín, hacerla sagrada. Sacra, sí. Sacra, hacerla sacra. Por lo tanto, todos nosotros, si hacemos de nuestra vida una vida sacra a través de la alegría y el gozo de vivir, como decía Yogananda, podemos ser santos perfectamente. Claro. Todos Lo que pasa es que el problema que tenemos es que para hacer sacra la vida tienes que vivir. Y aquí mucha gente está sobreviviendo. Y sobreviviendo no puedes hacer sacra. Estás en el sacrificio, el sufrimiento, el dolor. Ese es el cambio. Ese es el cambio. ¿No? Y muchas personas que todavía se creen que van a avanzar más. Bueno, cada uno está en su nivel y evidentemente, como decía Francesco, todo es para el mayor bien. Pero bueno, no es eso, no es estar sufriendo, no se trata de estar sufriendo. Y con respecto a lo de, volviendo a lo de los seres flagelados y todo esto, sería muy incoherente que estos seres que amaban tanto a los animales, que amaban tanto a sus hermanos, que se expandían amor por todas partes, pudiesen ir en contra de ese cuerpo que debían de amarlo muchísimo. Claro. Es que no tiene sentido, no tiene nada. ¿Qué hacen flagelándose? hacen ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Si el cuerpo era su mayor aliado, ¿no? Para poder realizar su labor. Es más, ambos están incorruptos.
un cuerpo incorrupto no es un cuerpo momificado. No lo es. De esto también hablaremos en Mi voz es tu voz en un momento dado. Claro, porque el momificar es externo y el cuerpo Sí, incorrupto es la luz de dentro que hace que el cuerpo esté incorrupto. Esa es la exacto. diferencia. Hablaremos de esto porque es muy interesante y Vale. nuestro hermano y amigo común, Josep Común. María Montserrat, Otro Esenio, otro gran otro Esenio. senio y otro amante, superamante de Francesco y de Clara. En el próximo lo invitamos también a él. Sí, Que venga. conocedor de Asís en profundidad porque ha estado muchísimas veces durante muchos años consecutivos. Ha hecho precisamente que nos ha pasado para que lo narremos, Un escrito, ¿no? un escrito sobre lo que es un cuerpo incorrupto y la diferencia con un cuerpo momificado. A la hora de morir un cuerpo incorrupto, para que se torne incorrupto, la frecuencia tan elevada que tiene que tener en ese momento todas las células del organismo a nivel atómico, es porque son seres de una pureza tremenda, porque si no, no podrían vibrar en esa frecuencia. Ahí Por lo está, así tanto, es. un cuerpo maltratado, maltrecho, dejado, abandonado, repudiado, como nos pretende hacer creer la Iglesia que hacían, no puede convertirse en un cuerpo incorrupto. Que va, nunca, No, nunca. ¿no? Nosotros entendemos que no. Por lo tanto, todo eso ha sido una falacia de la Iglesia y de su filosofía para, bueno, pues para convencernos como lo lograron hacer, porque eso sí que tiene su mérito, porque lo han hecho durante siglos y hemos picado todos, pues para decirnos que todo eso espiritual está muy lejos y que nosotros no tenemos alcance y que de ninguna manera podemos hacerlo a no ser que suframos mucho. Ahí es. El sufrimiento es una opción Sí, para evolucionar, sí. Y pero fíjate, no es una obligación. no, no. Y además fíjate la palabra que nosotros nos acordamos mucho cuando tú hablas de la compasión, porque la estructura es esa palabra y dices aquello de la pasión por comprender, que es Exacto. magnífico. Sufrimiento también podemos hacer una partición y decir, sufro porque me miento. Está bien. Muy Claro, bien. nos mentimos mucho y como nos Está bien. mentimos mucho y vivimos en nuestra propia mentira y en Ahí las está. mentiras que creamos, pues entonces sufrimos porque nada se cumple, porque es una mentira en la que estamos Ahí viviendo, está. no es una Ahí realidad. está. Muchas gracias por esta frase. Otra cosa importante que has dicho antes, quería retomar, es ese pasaje que él habla con el lobo. Sí, Es decir, ahora está mucho más aceptado que por la intuición podemos comunicarnos con los animales, pero en el siglo XII él habló con un lobo que atacaba a los habitantes de un pueblo y a los animales, lo habló y a partir de ahí el lobo no atacó más, no no, atacó más. Esa es la leyenda que se cuenta. apaciguó, se Se apaciguó. apaciguó el lobo, ¿sí? ¿Sabes lo que le dijo? Le dijo, paz, hermano lobo, Mm. paz, hermano lobo. Y bueno, Rubén Darío tiene un poema precioso sobre lo que pudo haber sido aquella conversación. Algo muy bonito que nosotros tenemos narrado. Lo que pasa es que la calidad del sonido no es muy buena, pero bueno, seguramente lo publicaremos y como vamos a ir contigo al viaje, pues uno de los regalos que vamos a hacer allí, que supongo que serán varios, a los que nos acompañen, será leerlo allí en directo en Gubbio. Ah, muchas gracias. En la estatua, ¿sabes? Hay una estatua en Ahí, Gubbio. exacto, con el lobo, sí. Sí, hay una estatua Preciosa. allí Sí. donde él está hablando con el lobo y diciéndole que se apacigüe porque no puede seguir así. Y ese lobo no atacó más. ¿Y sabes que está enterrado allí? Hay una capilla donde está enterrado el lobo. No Está sabía. enterrado el lobo, sí, sí, y van a visitarla. Se va a visitar, sí, está allí enterrado el lobo. Porque fue una cosa muy... Bueno, pero claro, ahora hay mucha gente que habla con los animales, muchísima. Sí, sí. Pero claro, era en el siglo XII. Eso no era el Claro, siglo XII. claro, claro. Bueno, pero es que él se iba
a enseñarles a los animales las enseñanzas de Jesús. Y fíjate, y dijo esto, y dijo aquello, y dijo que fuésemos no sé qué, y que hiciésemos aquello, y que tuviésemos paz, y que fuésemos caritativos, y se lo decía a los animales, porque como supongo que la mayoría de los humanos no le entendían en absoluto, pues entonces decía, bueno, y porque no sus hermanos también, voy a ver, claro. sí, voy a hacer algo de provecho, a ver si estos hermanos animales lo aprovechan, porque ya veo que estos cazurros que están por aquí, Bueno, yo os quería dar las gracias, antes de terminar, por haberme insuflado ese amor por Francesco y Clara. Sabéis que cuando hago un viaje no lo hago porque sí, necesito profundidad. Y he decidido hacer este viaje y que me acompañéis será una labor. Yo creo que lo hacemos juntos, no me acompañáis, lo hacemos juntos el viaje. Y que realmente encontremos la profundidad de la sabiduría compasiva de Kutumi, del amor de Chiara y Francesco en los lugares de poder que, como decís, está la energía intacta allí, podemos hacer las conexiones y podemos vivir la experiencia, aparte también de ir para Florencia y vivir esa ciudad que también es preciosa, maravillosa. eso es precioso. Y que, bueno, los que nos están escuchando, si nos quieren acompañar, pues les invitamos, ¿no?, a que nos acompañen. El viaje va a ser del 30 de octubre al 5 de noviembre, con lo cual, si os ha gustado lo que hemos hablado de él, que es la punta del iceberg de Chiara y Francesco, pues ahí estamos para compartir. Si queréis decir algo más, ahí tenéis las cámaras. Pues nada, que para nosotros también va a ser un placer porque no entendíamos, ya te digo, como nadie se ha dedicado a esta figura de estos dos seres. No, no lo podemos entender y sobre todo con la profundidad que hay ahí, la profundidad manifestada, porque no es un conocimiento, no es decir, mira lo que dijeron y lo que hicieron, y no, o sea, lo que hicieron, evidentemente, no lo que dejaron, es que no, es lo que hicieron, lo que manifestaron cada día. Y eso fue tan importante, ese ejemplo, tuvo una radiación tan brutal que salvó a la Tierra pues, de una destrucción segura. Y precisamente Florencia fue, digamos, el estallido de esta chispa, el Renacimiento, en la época del Renacimiento. Por lo tanto, también hay una connotación allí con estos avatares, ¿no? Por lo tanto, darte las gracias por ser valiente, como te hemos dicho antes, en hacerlo, porque es un viaje difícil, precisamente por las connotaciones religiosas que tiene. Pero estas connotaciones religiosas que tiene dependen del punto de vista del que lo mire, como todo, como todo. Entonces, vamos a intentar verlos como realmente fueron y no como la Iglesia quiso que fueran, no, como fueron de verdad. Vamos a intentarlo, así que muchas gracias. Nada. Nosotros vamos allí a hacer esa labor, como también fuimos a Jerusalén contigo, precisamente para eso, para vivir la otra parte, no la parte religiosa, sino la otra parte que en Asís también se puede vivir y de alguna manera, pues de salvar, entre comillas, a estos dos seres y a todo su elenco, digamos, de las garras de la religión, que los ha oscurecido y los ha denostado. Por eso, ¿Sabéis que me encantan los retos? claro que sí. Que lo vamos a hacer. Vamos Claro a que sí. hacerlo, vamos a vivirlo y vibrarlo intensamente. Sí, claro que sí. Y luego al volver hacemos otro diálogo entre amigos para contar todo lo que hemos vivido ahí. Claro, muy bien, lo que haga falta. Invitaremos también a José María para que se apunte. Sí, es un enamorado. Bueno, ya antes de acabar, si queréis despediros, porque luego tenemos una cosa muy especial sí. Que vamos a contar, pero si queréis despediros, decir algo a la gente antes de despedirnos y luego ya hacemos el final con esa vibración tan especial que vamos a emitir. ¿Qué dirías? Pues que después de todo lo dicho, pues ya no que se animen, es que seguro que van a estar ahí y el que no pueda estar físicamente estará de corazón, con lo cual esto sirve para todos, para los que van y para los que no van y que gracias por permitirnos también este espacio, ¿no?, para poder manifestar nuestro sentir. Y exacto. Gracias, Xavier, gracias por todo. Y yo voy a barrer un poquito para casa, para mi voz es tu voz, y decirles que por favor, que bueno, que muchas gracias por escucharnos, por prestarnos su atención, por estar siempre ahí, por ser incondicionales y seguirnos, pero que por favor
todo aquello que vibre con ellos, que verdaderamente sientan que tienen que realizar a través del conocimiento que están escuchando en nuestros canales, que lo hagan, que lo pongan en práctica, porque solamente poniéndolo en práctica es cuando se puede obrar el milagro. Nada ni nadie que no sea uno mismo va a poder hacer la labor. Ni mi voz es tu voz, ni ningún guía, ni ningún maestro ascendido, ni Xavier Pedro, ni un viaje, ni nada de nada. La labor es personal, pero se tiene uno que atrever a dar el primer paso para cambiar las cosas aquellas que te están impidiendo vivir la vida con gozo y alegría. Muchas gracias, Javier. Yo por mi parte agradezco haberos conocido, Igualmente. de haber compartido tantos momentos especiales y los que vamos a compartir aún. Sí. Gracias por estar en mi vida, gracias por ser hermanos y amigos a la vez. Y nada, que nos vamos a ver para seguir compartiendo muchos momentos juntos. También agradecer a Mi Voz es tu Voz por vuestro servicio, que llega a mucha gente y que ayuda a mucha gente. Y también desde aquí, aunque no se ve, está Nacho detrás, haciendo que esto sea posible. También agradecer a Nacho el que haya hecho posible esta transmisión. Muchísimas gracias. Gracias por tus palabras. El sentimiento es mutuo y el agradecimiento a Nacho también. Y tanto. Gracias, Nacho. Y nada, no queda nada más por decir. Si queréis veniros, pues ahí estamos para compartirlos todos juntos. Y ahora Javier va a explicar algo muy especial que va a leer. Y después vamos a dejar esa vibración en silencio porque viene una grabación, si quieres explicarlo tú, Javier. Sí. Y nos vamos a despedir cuando acabe esta grabación para dejar la energía de Francesco en el aire. Javier, adelante. No vamos a descubrir el final, no lo vamos a descubrir. No, lo dejamos. Pero, aunque ahora lo que vamos a hacer parezca que es un final, no lo es. Tened paciencia, por favor, y escuchad hasta el final de verdad, porque evidentemente la energía que deja va a ser muy provechosa para todos. Hasta que se acabe la emisión. Nosotros nos despedimos aquí. Exacto. Gracias a todos. Yo ahora voy a leer lo que es la oración simple, lo que llamaron la oración simple de Francesco. Lo voy a leer sin interpretarlo, ni nada, ni narrarlo, ni nada. Lo voy a leer como una lectura normal. Y después, esperad. Hasta siempre. Chao. Gracias. Y gracias por asistir. Dice así: Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo siembre amor, que donde haya ofensa, yo siembre perdón, que donde haya discordia, yo siembre unión, que donde haya duda, yo siembre fe, que donde haya error, yo siembre verdad, que donde haya desesperación, yo siembre alegría, que donde haya tinieblas, yo siembre luz. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando es como se recibe, perdonando es como se es perdonado, y muriendo es como se resucita a la vida eterna. Amén. Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dov'è odio, fa che io porti amore. Dov'è offesa, che io porti il perdono. Dov'è discordia, che io porti la fede. Dov'è l'errore, che io porti la verità. Dov'è la disperazione, che io porti la speranza. Dov'è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce.
Oh Maestro, fa ch'io non cerchi tanto ad essere compreso quanto a comprendere, ad essere amato quanto ad amare, poiché si è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si è riuscita a vita eterna. Amen.